Bien, jóvenes, vamos a ver ahora en el plano cartesiano el comportamiento de las gráficas de las funciones trigonométricas. Vamos a compartir pantalla y vamos a comenzar con la función y igual a seno de x. Aquí tenemos, ¿verdad? Esta es nuestra primera función. Entonces, sabemos que nuestra función seno de x, todos los ángulos tienen definido para ellos la función seno. Así que su dominio es R y el codominio, los valores de Y van a estar entre menos 1 y 1, incluyendo sus valores, ¿verdad? Entonces, en el eje de las Y lo vamos a dividir como una recta real, pero el eje de las X la vamos a dividir en función de los ángulos posibles que puedan existir medidos en radianes. Así que entre 0 y pi, ¿verdad? Que tenemos a pi, de pi tenemos 2pi, 3pi, o sea, de 0 a más infinito tenemos todos los positivos y de 0 a menos infinito todos los posibles ángulos negativos. Recuerden que depende de hacia dónde gira la medida del ángulo, el giro, ¿verdad? Hacia dónde va. Entonces, yo les he marcado aquí estos puntos A, C, B e I, que son los puntos donde están ubicados los ángulos que representan aquellos que están, que con su lado terminal coincide con el eje Y. Pi medios, 3 pi medio, menos pi medio, menos 3 pi medio, ¿verdad? Entonces, sabemos que el seno de X para los que coinciden con el eje X es igual a 0. Y el seno de X, si el ángulo coincide con el eje de Y, entonces va a ser igual a 1 o va a ser igual a menos 1, dependiendo del lado terminal. Miren el contorno de la curva. Es una curva sinusoidal, mírenla, que se traslada de los valores, ¿verdad? Entre 1 y menos 1 para el eje de las Y. O sea, dependiendo de la medida del ángulo, así mismo va a ir tomando el valor de la función, ¿verdad? Para Y. No pasa de 1 ni de menos 1. Por eso ese es su codominio. Entonces, lo podemos apreciar aún mejor cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí está, para pi medios, ¿verdad? Para pi medios, yo tengo aquí el valor de la función. Ahí está, Y1. Aquí tengo a 3 pi medio. Entonces, para 3 pi medio, ustedes van a tener, ahí está, aquí, el valor de su función, que es menos 1. Y así sucesivamente nos vamos a encontrar con los valores, ¿verdad? Para esos ángulos que tienen función 1 o menos 1. Ahora, todos los ángulos que estén entre ellos tienen una medida. Ustedes lo pueden ubicar, la curva se los dice, pero me está indicando la gráfica que la función va a tomar los valores entre menos 1 y 1, incluyendo aquí que vemos claramente que la curva de la función seno corta el eje de las Y en este punto aquí, el punto J, que es el punto 0 para X, 0 para Y. Un comportamiento parecido lo tiene la función coseno. Miren ustedes, en la función coseno también vamos a encontrar que el dominio, o sea, todos los ángulos tienen su función coseno definida y el codominio también está entre los valores de 1 y menos 1 para el valor de Y. Entonces, aquí ¿qué va a ocurrir? Los ángulos que coinciden con el eje X es los que van a tener coseno 1 o coseno menos 1. Y los ángulos que coinciden con el eje de las Y, su coseno va a ser igual a 0. Entonces, vamos a marcar la gráfica. Miren, ahí está. Miren, corta esta gráfica entonces al eje de las Y. Ya no lo cortan en el punto 0,0, sino en el punto 0 para X, 1 para Y. ¿Lo ven? Y de esa manera vamos encontrando, miren, para pi, el valor de su coseno es menos 1. ¿Lo ven? Para 2pi, su coseno tiene valor de 1 positivo. Pero todos estos ángulos que están entre pi y 2pi,
¿verdad? Que entre esos está aquí. 3 pi medio tienen un valor para su función, coseno. Aquí tenemos, aquí está, claramente se ve que aquí, donde corta el eje de las X, 0, allí tenemos el valor de el coseno de 3 pi medio. Entonces, miren aquí, para 3 pi va a ser su coseno menos 1. Para el valor de menos pi, el valor de su coseno es menos 1. Para el valor de 2 pi, su valor es entonces 1 positivo y así sucesivamente. En cambio, menos pi medio, menos 3 pi medio, ellos su coseno va a tener valor de 0. Entonces, de igual manera, ustedes esta función seno y la del coseno tienen que verle su diferencia porque tienen muy gran parecido. Entonces, veamos la función tangente. Entonces, en la función tangente va a ocurrir algo diferente. En la función tangente ya sabemos, ¿verdad? Que todos los ángulos que coinciden con el eje, ¿verdad? Todos los ángulos que coinciden con el eje de las X, su tangente tiene un valor definido que es 0. Bien sean negativos o positivos, su tangente va a ser 0. Pero aquellos ángulos que coinciden con el eje Y, donde la definición de la tangente nos va a quedar 1 para Y y 0 para X, sabemos que para esos ángulos la tangente no existe. El cociente entre 1 y entre 0 no existe. Entonces, esos ángulos van a representar asíntotas de mi gráfica. ¿Por qué asíntotas? Porque van a ser líneas donde el valor de la función se va a desplazar a más infinito o a menos infinito, pero no se define el valor de Y para esos ángulos. ¿Cuáles son esos ángulos? Aquí está, pi medio, 3 pi medio, menos pi medio, menos 3 pi medio y así sucesivamente. ¿Ven? Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque allí en este valor de mi ángulo, esa va a ser una asíntota que no se puede en ella definir el valor de la función tangente. Y así más o menos lo tenemos, miren, vamos a marcar la función para que ustedes la puedan, ahí tenemos las asíntotas, ¿verdad? Aquí vamos a marcar la función, ahí está la función, mírenla. Esas son curvas, ¿verdad? Son curvas que los ángulos entre pi medios, menos pi medios y más pi medios, todos estos ángulos tienen un valor, pero para su tangente, pero cuando llegan a ellos no está definida. Y miren, se va a más infinito y se va, miren, a menos infinito, pero no se define la tangente para ello. Así que está clarito que entonces el dominio no es todo R. Entonces los ángulos que tienen participación en la función tangente son todos los números, todos los que corresponden a R menos, o sea, tenemos que excluir a pi medio, 3 pi medio, menos 3 pi medio y sus múltiplos. Pero en cambio el codominio sí se va a más infinito, a menos infinito y allí sí podemos decir que son todos los números reales. Bien, jóvenes.